La muerte es un concepto que tiene diversos significados en las distintas disciplinas, de modo que de acuerdo con el contexto de cada quien, esta se puede interpretar como buena o mala. A lo largo del tiempo, este concepto ha variado, aunque siempre se ha concebido que el hecho de morir supone el fin de nuestra existencia humana, por lo menos en el plano en que nos encontramos. En la actualidad, la muerte es un concepto que generalmente se oculta por temor. Es normal que este tema se encuentre tabuizado, como fue visto en la lectura de Norbert Elias, pues un proceso civilizatorio de la sociedad ha llevado a cabo una represión tanto social como individual hacia la muerte, de modo que se controlan y regulan los peligros que atentan contra la vida y ésta se excluye de la vida social de manera que los sentimientos hacia la muerte se encuentran reprimidos. Pues la muerte, como fue dicho por Nagel, es un mal, al ser un suceso inevitable e irremediable, el cual consiste en la privación de la vida y por ende de todas las experiencias que ésta las compone, y las condiciones que permiten que ésta se pueda vivir, como lo son la actividad, el pensamiento, la percepción y el deseo. Por lo general, las personas tienden a ocultar la muerte, es decir, que normalmente se deja de platicar sobre esta por temor a aquella. Es fácil ocultar la muerte, ya que a pesar de que esta siempre es una posibilidad real en el día a día, en nuestra cotidianidad tendemos a concentrarnos más en vivir la vida en sí, más que en pensar en el fin de esta. Sin embargo, un médico sí se ha enfrentado a la muerte en su cotidianidad. Por lo tanto, estudiaremos cómo se ve la muerte desde la disciplina de la medicina, teniendo en cuenta que desde esta rama del conocimiento se tiene un mayor acercamiento a este suceso más que en ninguna otra. Cuando se piensa en la muerte, no solo se cuestiona el suceso en sí, pues también se busca comprender lo que ocurre tras esta y además la forma en cómo este hecho va a ocurrir. Para entender este hecho inevitable y todo lo que conlleva, es necesario definir este concepto según la postura desde la que se habla, pues cada disciplina e individuo dentro de un enfoque distinto hacia la muerte dependiendo de lo que busque evaluar. Respecto a la definición que se le puede dar al concepto de la muerte desde la medicina, este tiene un enfoque completamente orgánico, es decir, tiene que ver con el cese del funcionamiento de órganos característicos del cuerpo. A partir de la entrevista realizada al Dr. Daniel Suárez con especialidad en psiquiatría, se le realizará la pregunta ¿qué define la muerte? Nos dio la respuesta a continuación. ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista médico, digamos que hay dos criterios fuertes de muerte y que ha variado a lo largo del tiempo. Uno es la muerte cardiorrespiratoria y el cese de los fluidos, ¿sí? Esa es una de las formas en las que se hacía el diagnóstico de muerte hasta hace unos 30 años. Era paro cardiorrespiratorio y por supuesto al pararse el corazón pues para el fluido sanguíneo, y digamos que ahí habían unos criterios de muerte. Sin embargo, con la entrada de la unidad de cuidados intensivos, del ventilador mecánico y de otras tecnologías, al aplicar esas tecnologías el corazón sigue latiendo y sigue de una u otra manera existiendo un funcionamiento mecánico del pulmón, y teníamos problemas porque estas personas se seguían considerando vivos, pero ya no había una respuesta desde el punto de vista cerebral. Entonces en ese momento surge la necesidad de plantearse los criterios de muerte, y hoy por hoy el criterio válido es el criterio de muerte cerebral, que es necesario en esos casos. Habitualmente, digamos, a mí me da un infarto y si nadie me atiende y nadie me interviene, pues va a haber paro cardiorrespiratorio y va a haber también muerte cerebral, ¿sí? Pero si alguien me interviene, es posible que haya muerte cerebral y se me reanime y el corazón vuelva a empezar a latir, y con medicamentos se continúe, y con un ventilador mecánico se continúe ese proceso de ventilación, y entonces la persona, uno podría decir, está viva porque el corazón sigue su latido, hay respiración, pero ese cerebro, ¿cómo está? ¿Va a recuperar conciencia? ¿Va a volver a tener? Entonces hay unos criterios ahora para definir si el cerebro ha tenido ya un proceso, un daño tal que no va a volver a recuperarse. Cuando eso se da, se dice muerte cerebral, y eso es un concepto válido de muerte en este momento, así el corazón esté latiendo. Y eso también es importante ahorita porque la tecnología permite, por ejemplo, el trasplante de órganos y aprovechar los órganos de una persona que su corazón y sus pulmones siguen funcionando, así sea asistidos, pues esos órganos son
ideales para un trasplante, pero para eso necesitamos decir que el cerebro se ha muerto. ¿Sí? Entonces, actualmente ese es el criterio válido en medicina para definir que una persona está muerta, y es un criterio que la mayoría de los estados han aceptado como criterio legal también de muerte, el criterio de muerte cerebral. Complementando la idea del Dr. Suárez, a través del tiempo se han establecido distintos criterios para definir la muerte de un sujeto desde la disciplina de la medicina. Según un artículo, La muerte y el médico, escrito por Nolsak Akarin en la Universidad de Barcelona, en principio lo que establecía la muerte médica de un individuo era un paro respiratorio, pues la respiración era considerada el principal signo de vida. Por lo tanto, en ausencia de esta se establecía que un sujeto moría. Sin embargo, luego se descubrió la función cardiocirculatoria, por lo que el criterio de muerte a seguir comenzó a ser una parada cardíaca. Posteriormente se tomaron en cuenta tanto la función respiratoria como cardíaca para reconocer la muerte, pues ahora se miraba tanto la ausencia de pulso cardíaco como la interrupción definitiva en la respiración, de modo que una parada cardiorrespiratoria permitiera declarar la muerte. Tiempo después se comenzó a declarar la muerte como una parada cardiorrespiratoria y ausencia de un reflejo corneal que indicará la falta de funcionamiento cerebral. Con el pasar de los años y los avances tecnológicos se crean nuevos mecanismos en donde a través de una reanimación y maquinaria era posible mantener ciertas funciones del humano en marcha, a pesar de que existiera un cese de toda actividad cerebral. Por ende, el criterio para declarar la muerte utilizado en la actualidad es la muerte cerebral. La muerte cerebral se define como un cese permanente e irreversible de todas las funciones cerebrales, es decir, que esta constituye un coma irreversible. La reanimación cardiorrespiratoria fue constituida como un mecanismo para la preservación de ciertas funciones vitales que permiten que se pueda proceder con un trasplante de órganos. Sin embargo, se sabe que si hay muerte cerebral, la persona ya está muerta, a pesar de que ciertos órganos continuarán funcionando con la ayuda de máquinas. Por ende, en la actualidad, la muerte cerebral es el criterio para determinarla, ya sea porque ésta se da por un daño encefálico principal o por una parada cardiorrespiratoria que tenga como efecto secundario la muerte cerebral. Ya entendiendo el concepto de muerte, nos pareció importante resaltar en esta área la importancia de la prolongación de vida con el objetivo de evitar la muerte, o como Nagel menciona, que siempre es mejor más que menos, de manera que la vida siempre se intenta alargar, ya que esta en sí misma es un bien. Sin embargo, logramos entender y llegar a la conclusión que en la medicina existe algo más importante que la longitud de la vida misma, y es lo que se conoce como calidad de vida. El Dr. Suárez comentó la importancia de los médicos en este proceso hacia la muerte. Resalta que la función principal de estos profesionales es ofrecer acompañamiento, sirviendo como herramientas de sanación frente a la angustia que esto puede generar. Tienen la función de disminuir el dolor, siendo este el punto al cual nos referimos con optimizar la calidad de vida. Es decir, desde un punto de vista médico, calidad de vida se entiende como padecer el menor dolor posible, lo que se puede llevar a sugerir que en la realidad hoy en día no se teme la muerte como hecho, sino el proceso de morir por la posibilidad de padecer dolor. Igualmente, podemos notar que la medicina es una disciplina que cumple con una muerte hospitalaria presentada por Norbert Elias, en donde es común que el fallecimiento de una persona ocurra en un hospital, en donde se intente controlar las enfermedades y aliviar el dolor a través de distintos cuidados paliativos que intentan preservar el bienestar de cada individuo. La medicina es una disciplina que se enfoca meramente en la vida y en la calidad de esta, en veras del funcionamiento biológico del cuerpo, es decir, que esta disciplina no se tiende a observar rituales en el proceso de la muerte y después de esta, pues esta se centra en mantener la vida a través del buen funcionamiento biológico de cada ser humano. Por otro lado, debido a que el contacto que los médicos tienen con la muerte resulta ser mayor a comparación con personas civiles, nos pareció importante entender qué sucede con ellos después de la pérdida de un paciente, es decir, entender cómo se maneja el dolor tan frecuentemente. El paso a seguir después de la muerte respecto al proceso personal es evaluar las emociones propias, identificando los sentimientos que surgieron y reconocerlas por un proceso de aceptación para así poder hablarlo con alguien más que sirva de apoyo. El Dr. Suárez nos comentó algunas estrategias utilizadas para superar este duelo, pero hace énfasis en la importancia de tener buenos hábitos. Que uno mire cómo están mis emociones. Esto me dolió, esto me angustia, esto me entristece. Reconocer las emociones. El hecho de que uno sea médico no implica que uno no sienta tristeza, que uno no sienta dolor. Hay pacientes que uno quiere más, pero igual todo paciente y toda vida humana a uno lo afecta el hecho de que se pierda. Hay pacientes que uno quiere más, pero igual todo paciente y toda vida humana a uno lo afecta el hecho de que se pierda. Uno lo quiere más, pero igual todo paciente y toda vida humana a uno lo afecta el hecho de que se pierda. Hay pacientes que uno quiere más, pero igual todo paciente y toda vida humana a uno lo afecta el hecho de que se pierda.
Entonces, si hay que hacer ese proceso, hay que mirarlo, ojalá lo pueda uno hablar, ¿sí? Y también tener una gran cantidad de estrategias que le permitan a uno elaborar esos duelos, porque son duelos, y cuidar su salud física y mental para poder seguir ayudando. Si uno no lo hace, puede pasar que a la vuelta de unos años uno esté tan cansado, uno esté tan fatigado que o aborde mal esas cosas o uno simplemente diga no quiero más. ¿Sí? Imagínate a alguien que trabaja en cuidados intensivos, que trabaja en el servicio de oncología donde muchos pacientes fallecen. Pues hay que trabajar eso, sí hay que hacer una higiene emocional del personal de salud para que puedan elaborarlo de la mejor manera y eso les permite ayudar también de la mejor manera luego a sus pacientes. Estrategias como que muchas. Estos seminarios Balin son básicamente grupos de ayuda que están coordinados por un psicólogo, por un psiquiatra o inclusive por una persona que tenga una formación psicoterapéutica y en este proceso simplemente de hablarlo, de conversarlo, de sacar la emoción, de compartirlo con otros, de aprender estrategias que otros han utilizado y les han sido útiles, eso ya es muy saludable. Y otras muchas formas de autocuidado, el ejercicio físico, la meditación, todo lo relacionado con relajación, procesos de psicoterapia individual que a veces son necesarios, todas estas son cositas que a uno le pueden ayudar mucho, ¿sí? Siempre en lo cotidiano tienen que existir elementos de autocuidado, el ejercicio por ejemplo, dormir bien, proteger el sueño, tener unas buenas relaciones en términos generales en su vida laboral, en su vida familiar, o sea, que las cosas ojalá de lo cotidiano funcionen bien porque son un soporte, la ayuda espiritual, y eso va a depender también del proceso espiritual de cada persona. Algunas veces el proceso espiritual es religioso, pues maravilloso que se pueda acudir a eso, ahí hay soportes, ¿sí? Entonces va a depender también de cómo plantea su espiritualidad cada persona. Entonces todo eso es fundamental para enfrentar de mejor manera esto, porque sí es duro, claro que es duro, es difícil enfrentar la muerte de un paciente y ojalá, no necesariamente que sea duro, pero sí siempre que haya esa sensibilidad. Creo que es grave cuando uno deja de ser sensible ante esos temas. Nos parece importante resaltar y hacer énfasis en que un doctor es una persona más con el derecho y capacidad de sentir, y a la vez si es necesario convertirse en paciente con el objetivo de recibir ayuda, ya que para poder ejercer de manera adecuada su profesión tiene que estar en un equilibrio emocional para tomar buenas decisiones. Se tiende a pensar que por lo general los médicos resultan un poco fríos al momento de hablar de esto o dar noticias sobre la muerte, pero en la mayoría de casos no es que ocurra una falta de sentimiento, a veces se utiliza como herramienta para hacer que el dolor de sus familiares sea más llevadero. Continuando con esta idea de que los médicos son personas comunes y corrientes, por lo general por la presión social que se genera sobre ellos, no se les abre el espacio para reflexionar sobre su propia muerte. Siempre están rodeados y atendiendo la muerte del otro, pero la de ellos, y de ahí surge la idea de ¿será que un médico le tiene miedo a su muerte? De acuerdo a lo mencionado por el doctor Suárez, él considera que lo que realmente genera miedo es la forma en la que se puede llegar a morir, ya que existen formas más dolorosas que otras, pero que a lo largo que pasa el tiempo y que uno va alcanzando metas y que siente que ha cumplido en cierto modo su propósito en este mundo, el miedo va disminuyendo. Es decir, que esta forma de pensar del doctor sigue el pensamiento de Nagel en cuanto a entender que la muerte es mala porque nos priva de la vida, con sus características fundamentales como la actividad, pensamiento, percepción y deseo. A manera de conclusión, se puede decir que aunque la muerte nos rodee en nuestro día a día y que en la actualidad el miedo por esta ha aumentado porque significa una privación frente a la posibilidad de alcanzar las metas planteadas y a la vez miedo a lo desconocido, cabe mencionar que existe el riesgo de no vivir plenamente. Por lo tanto, aunque el miedo sea factor característico de la sociedad actual, se debe encontrar un balance entre este y el arriesgarse a vivir, no dejando que este sea el que nos domine. De esta manera, la medicina es una disciplina que se centra más en la calidad de vida de las personas más que en la vida biológica de estas. Por lo tanto, no se intenta tener más vida a toda costa. El dolor juega un papel fundamental, siempre se intenta preservar el umbral de este en el menor rango posible, aunque a veces padecer es necesario para sobrevivir.
Aunque dentro de esta profesión el constante enfrentamiento a la muerte del otro puede llegar a causar desensibilización y olvido por la propia muerte del médico, resulta importante estar en constante reflexión con esta, entender y aceptar que todas las personas llegaremos al mismo final del cese del funcionamiento de órganos con el cerebro y corazón. Es necesario aceptar que esa es una condición natural que debe ocurrir necesariamente y no debe ser vista como un fracaso médico, ya que estos profesionales no la evitan, simplemente hacen que el camino para llegar a esta sea lo más fácil posible. En gran parte, la función de ellos es ofrecer sanación, puesto que la curación no es siempre alcanzable. Para nosotras, analizar la muerte desde esta disciplina nos lleva a sugerir que esta es la que nos hace humanos, porque nos concibe un fin.